Bienvenidos, bienvenidas, a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy, bueno, ya me conocen, pero para los que son nuevos, soy yo. Y hoy tenemos un tema que creo que les va a encantar. Y es que, como dice el título, sí, ese que vieron ahí, el que los atrajo, el que les dio curiosidad, hoy vamos a hablar de Kerem, de Yandé de, la verdad sobre nuestra conexión, pero esta vez, vamos a profundizar aún más. Sé que muchos, han estado preguntando, especulando, armando sus teorías, y bueno, entiendo. Entiendo la intriga, entiendo la curiosidad. Es algo especial, ¿no? Ver a dos personas, Kerem y Yandé, con esa química en pantalla, y luego, la vida real, las fotos, los rumores, es como un rompecabezas gigante que todos quieren armar. Así que, prepárense, porque hoy, con toda la sinceridad del mundo, voy a intentar aclarar algunas cosas. No voy a prometer todas las respuestas, porque algunas cosas son privadas. Pero sí voy a darles mi perspectiva, mi verdad, desde mi lugar, desde mi experiencia, desde lo que he visto, sobre todo, desde el respeto que me merecen ellos y que les tengo a ustedes. Y antes de que empecemos, quiero hacer una pequeña invitación. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Ya saben, campanita activada para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos a sumergirnos en este tema tan fascinante, a veces, tan delicado. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Yandé Erçel. Dos nombres que, juntos, resuenan en todo el mundo. Dos talentos increíbles, dos personas hermosas por dentro y por fuera, y, sobre todo, dos compañeros de trabajo que crearon algo mágico en la pantalla. Su conexión, esa chispa que veíamos en Love is in the air, es innegable. Era palpable, era electrizante. Y, por supuesto, eso generó muchísimas expectativas, muchísimas preguntas, y muchísimos rumores. Pero, ¿qué hizo a Love is in the air tan especial? ¿Qué hizo que Kerem y Yandé conectaran de esa manera? La respuesta, creo, reside en una combinación de factores. Primero, la química natural entre ellos. Hay personas que, simplemente, se complementan. Y Kerem y Yandé son de esos. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se escuchan, en la forma en que se hacen reír. Segundo, el guión y la dirección. Los creadores de la serie supieron aprovechar esa química, supieron potenciarla, supieron crear situaciones que permitieran a Kerem y Yandé brillar. Y tercero, el trabajo en equipo. Ambos son profesionales, talentosos y dedicados. Se esforzaron por construir una relación creíble en la pantalla. Y eso, al final, es lo que el público percibe y valora. Y aquí es donde entra el ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Todos queremos saber, ¿verdad? Y yo, como amiga, como alguien que ha compartido momentos con ellos, puedo decirles que, la conexión, la química, la magia, sí, existieron. Y existen. Pero, ¿en qué medida? ¿Cómo se tradujo eso en la vida real? Y esta es la gran pregunta. La pregunta que nos lleva al meollo del asunto. La vida de los actores, especialmente cuando son protagonistas de una serie exitosa, es un torbellino. Horas de rodaje, entrevistas, eventos, viajes. La presión es enorme. Y en medio de todo eso, se desarrollan relaciones, se forjan amistades, y, a veces, surgen sentimientos más profundos. ¿Qué pasó con Kerem y Yandé? ¿Cómo manejaron esa presión? ¿Cómo vivieron esa conexión fuera del set? Una de las cosas más bonitas de Kerem y Yandé es su profesionalismo. Son personas que se dedican a su trabajo con pasión, con entrega, con respeto. Y eso se nota.
Se nota en cómo se miran, en cómo se complementan, en cómo se apoyan. Vimos eso en el set, lo vivimos nosotros. Y eso, por supuesto, fortalece cualquier relación, ya sea de amistad, de amor, o simplemente de colegas. Trabajar juntos, compartir horas de rodaje, enfrentarse a los desafíos de la producción, todo eso crea un vínculo especial. Y Kerem y Hande, sin duda, compartieron ese vínculo. Pero, como les digo, la vida es compleja. Las relaciones son complejas. Y cada persona tiene sus propias prioridades, sus propios deseos, sus propios sueños. Y lo que funciona en una historia de ficción, en un guión, a veces, no se adapta a la realidad. Y creo que eso es algo que debemos entender. La realidad es diferente a la ficción. Y aunque la magia de la pantalla nos haga soñar, la vida real tiene sus propias reglas, sus propios matices. Hemos visto, a lo largo de los años, que la vida amorosa de las celebridades es un tema muy comentado. Y, honestamente, es algo muy privado. Cada persona tiene derecho a vivir sus sentimientos como le plazca, a tener sus relaciones, a decidir qué compartir y qué no, y nosotros, como espectadores, como fans, debemos respetar eso. ¿Por qué nos atraen tanto las relaciones de los famosos? ¿Por qué nos involucramos tanto en sus vidas amorosas? Creo que hay varias razones. Primero, la curiosidad. Queremos saber qué pasa en la vida de las personas que admiramos, de las personas que nos entretienen. Segundo, la idealización. A menudo, proyectamos nuestros propios deseos y anhelos en las relaciones de los famosos. Y tercero, la conexión. Nos sentimos identificados con ellos, con sus historias, con sus emociones. Pero es importante recordar que la vida de los famosos no es un reality show. Son personas reales, con sentimientos reales, con derecho a la privacidad. Lo que sí puedo decirles, con toda honestidad, es que la amistad entre Kerem y Hande es real. Existe. Y es muy bonita. Se quieren, se respetan, se apoyan. Han pasado por muchas cosas juntos, tanto a nivel profesional como personal. Y esa conexión, esa complicidad, sigue ahí. Se nota en sus interacciones, en sus miradas, en cómo se cuidan el uno al otro. ¿Cómo sabemos que la amistad es real? ¿Cómo podemos distinguir la amistad de otros sentimientos? Creo que la amistad verdadera se basa en el respeto, la confianza, el apoyo incondicional y la honestidad. Se nota en la forma en que se celebran los éxitos del otro, en la forma en que se consuelan en los momentos difíciles. Se nota en la forma en que se preocupan por el bienestar del otro. Y eso es lo que vemos en Kerem y Hande. Pero, amor. ¿Romance? Bueno, esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Y, como les decía, creo que es algo que debemos respetar. Lo importante es que, sea cual sea la naturaleza de su relación, la conexión que tienen es especial. Y eso es algo que debemos celebrar. ¿Por qué es tan importante respetar la privacidad de los famosos? ¿Por qué es tan importante no invadir su espacio personal? Porque son personas. Personas que tienen derecho a vivir sus vidas de forma libre y auténtica. La presión mediática puede ser abrumadora. Las expectativas del público pueden ser asfixiantes. Y es fácil perderse en el torbellino de la fama. Respetar su privacidad es una forma de mostrarles nuestro apoyo, de demostrarles que nos importan como personas, no solo como personajes públicos. Y aquí es donde quiero hablar un poco sobre lo que significa ser fan. Ser fan de Kerem, ser fan de Hande, es apoyar su trabajo, admirar su talento, quererlos. Y eso implica también respetar sus decisiones, sus elecciones, su privacidad. No podemos, y no debemos, presionar a nadie a revelar algo que no quiere. No podemos, y no debemos, crear drama donde no lo hay. ¿Qué es ser un buen fan? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros ídolos de forma saludable?
Ser un buen fan implica ser respetuoso, ser empático, ser consciente de los límites. Implica disfrutar de su trabajo, celebrar sus éxitos, pero también respetar su privacidad y sus decisiones personales. Implica evitar la especulación malintencionada, los comentarios negativos y el acoso. Implica ser un defensor de su trabajo, pero también ser un ser humano. Creo que, como fans, podemos ser mucho más respetuosos. Podemos apreciar su trabajo, podemos disfrutar de su compañía en redes sociales, sin necesidad de exigirles respuestas, sin necesidad de invadir su espacio personal. ¿Cómo podemos disfrutar de la experiencia de ser fan de forma sana y positiva? Disfrutando de su trabajo, compartiendo su entusiasmo con otros fans, participando en comunidades en línea, mostrando su apoyo en las redes sociales, pero siempre con respeto, con moderación y con conciencia. Evitando la obsesión, la envidia y la negatividad. Recordando que son personas reales, con vidas propias. Y quiero ser clara. No estoy diciendo que no tengan curiosidad. Es natural, es humano. Pero la curiosidad no debe convertirse en acoso, en presión, en especulación malintencionada. Debemos ser conscientes de que son personas, con sentimientos, con vidas privadas. Y debemos tratarlos con el respeto que se merecen. ¿Cómo podemos controlar nuestra curiosidad de forma saludable? Reconociendo nuestros propios sentimientos, entendiendo que la especulación puede ser dañina, enfocándonos en su trabajo y en su talento, respetando sus límites y, sobre todo, siendo amables y comprensivos. Recordando que la vida de los demás no es un espectáculo. Así que, volviendo al tema principal, la verdad sobre Kerem, Ande y su conexión, creo que la verdad es que hay una conexión especial. Una conexión que ha evolucionado, que ha cambiado, pero que sigue siendo valiosa. Una conexión basada en el cariño, en el respeto, en la admiración mutua. Y creo que eso es lo más importante. ¿Cómo ha evolucionado su conexión a lo largo del tiempo? Las relaciones, como la vida, son dinámicas. Cambian, crecen, se transforman. Lo que era al principio, quizás no sea lo mismo después de un tiempo. Es posible que su conexión haya pasado por diferentes etapas, que haya experimentado momentos de intensidad y momentos de calma. Lo importante es que, a pesar de esos cambios, la base de su relación, el respeto y el cariño, sigan presentes. Es importante entender que no todo lo que vemos en la pantalla es lo que pasa en la vida real. Hollywood, Estambul, donde sea, es un mundo de fantasía. Y a veces, esa fantasía se mezcla con la realidad, y la confusión es inevitable. Pero al final, la verdad es que cada persona tiene su propia historia, su propio camino, y debemos respetar eso. ¿Cómo podemos separar la fantasía de la realidad? Siendo conscientes de que lo que vemos en la pantalla es una representación, no la realidad. Entendiendo que los actores interpretan personajes, que los guiones están escritos para entretener, que la vida real es mucho más compleja, a veces, menos romántica. Recordando que todos somos seres humanos, con imperfecciones, con dudas y con sueños. Y hablando de respeto, quiero decirles algo. A veces, en este mundo de las redes sociales, la toxicidad puede ser muy fuerte. Los comentarios malintencionados, las críticas destructivas, pueden dañar mucho. Y quiero animarlos a ser amables, a ser positivos, a apoyar a los demás. La vida es corta, y no vale la pena gastar energía en cosas negativas. ¿Cómo podemos combatir la toxicidad en las redes sociales? Siendo conscientes de nuestros propios comentarios, evitando las críticas destructivas, apoyando a los demás, reportando comportamientos tóxicos, promoviendo la positividad y la amabilidad y, sobre todo, recordando que detrás de cada perfil hay una persona. La empatía es la clave. Así que, en resumen, Kerem y Ande. Conexión especial, amistad real, respeto mutuo. Y, sobre todo,
mucho talento y trabajo duro. Y eso es lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? El amor, la amistad, el respeto, la felicidad, el bienestar, el crecimiento personal y el trabajo duro. Lo que importa es construir relaciones sólidas, ser fieles a nosotros mismos, ser amables con los demás y perseguir nuestros sueños. Lo material es importante, pero no lo más importante. Lo que realmente importa es lo que llevamos dentro. Ahora, quiero hablar un poco sobre algo que me emociona mucho. Y es que, a pesar de todo lo que se dice, a pesar de los rumores, a pesar de la presión, tanto Kerem como Hande siguen adelante. Siguen trabajando, siguen creciendo, siguen demostrando su valía. Y eso, para mí, es admirable. ¿Qué es lo que hace que Kerem y Hande sean tan admirables? Su perseverancia, su talento, su dedicación, su profesionalismo, su capacidad de sobreponerse a la adversidad, su compromiso con su trabajo y su capacidad de seguir adelante a pesar de la presión mediática y los rumores. Su capacidad de inspirar a otros. Su humanidad. Kerem está en constante evolución como actor, buscando nuevos retos, explorando diferentes facetas de su arte. Hande, por su parte, ha demostrado ser una actriz muy completa, capaz de interpretar personajes complejos y diversos. Y ambos son inspiración para muchos. ¿Cómo podemos inspirarnos en Kerem y Hande? Admirando su trabajo, aprendiendo de sus éxitos, buscando nuevos retos en nuestras propias vidas, siendo perseverantes, siendo fieles a nuestros sueños y, sobre todo, siendo nosotros mismos. Recordando que el talento es importante, pero el trabajo duro, la dedicación y la pasión son esenciales. Y quiero que sepan que, como amiga, como seguidora de su trabajo, estoy muy orgullosa de ellos. Me siento muy afortunada de haberlos conocido, de haber compartido momentos con ellos, de ver su dedicación, su pasión por lo que hacen. Y les deseo lo mejor, en todos los aspectos de su vida. ¿Qué les deseamos a Kerem y Hande? Que sigan creciendo, que sigan siendo felices, que sigan disfrutando de su trabajo, que sigan encontrando nuevas oportunidades, sobre todo, que sigan siendo felices. Que encuentren el amor, la paz y la satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. Y hablando de lo mejor, quiero que se queden con esto. No importa lo que pase, no importa lo que digan, la conexión entre Kerem y Hande es innegable. Y eso es algo que debemos celebrar. Debemos celebrar el talento, la amistad, el cariño, y, sobre todo, debemos celebrar el respeto. ¿Por qué es tan importante celebrar la conexión entre Kerem y Hande? Porque es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando dos personas se respetan, se admiran y se apoyan mutuamente. Porque es un ejemplo de amistad, de cariño y de profesionalismo. Porque es un ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden coexistir, sin importar la naturaleza de su relación. Y ahora, llegamos al final. Sé que este vídeo puede generar más preguntas que respuestas, pero espero que les haya servido para entender un poco mejor la situación, para reflexionar sobre el tema. Y, sobre todo, espero que les haya gustado. ¿Cuáles son las preguntas más importantes que debemos hacernos después de ver este vídeo? ¿Cómo podemos ser fans más respetuosos? ¿Cómo podemos separar la fantasía de la realidad? ¿Cómo podemos combatir la toxicidad en las redes sociales? ¿Qué podemos aprender de Kerem y Hande? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de este vídeo en nuestras propias vidas? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya sido útil, que les haya entretenido. Y, por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Qué opinan sobre su conexión? ¿Qué esperan de ellos? Déjenmelo saber. Y, por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares. Y,
por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, campanita activada para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agregar algo más. Algo que considero fundamental. En todo este análisis, en toda esta conversación, no podemos olvidar la importancia de la empatía. Ponernos en el lugar del otro. Intentar comprender sus sentimientos, sus experiencias, sus motivaciones. Esto aplica no solo a Kerem y Yandé, sino a todos los involucrados en esta historia. A los fans, a los medios, a las personas que los rodean. La empatía es la clave para construir relaciones saludables, para evitar los conflictos y para fomentar el respeto mutuo. Es la base de la compasión y de la comprensión. Y es algo que, en este mundo, necesitamos más que nunca. Así que, en esencia, lo que quiero dejarles es este mensaje: sean amables, sean respetuosos, sean comprensivos. Disfruten del talento de Kerem y Yandé, celebren su amistad, pero siempre, siempre, con respeto y con empatía. La vida es corta, y la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. En la amistad, en el amor, en el respeto, en la comprensión. Muchísimas gracias por todo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, la verdad, a veces, es más simple de lo que parece. Y lo más importante, siempre, es el respeto. Chao, chao.